y les agregué algunos datos. Entonces, igualmente se las voy a volver a compartir. Es básicamente la misma, pero sí agregué algunos datos, entonces mínimos tal vez para dar más detalle. Entonces, siempre me recuerdan de compartirles nuevamente la clase porque está levemente algunos datos agregados a la que está en la plataforma. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar de la coagulación sanguínea. Aquí tenemos un componente muy importante que es la sangre, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar de la circulación de la sangre o el flujo sanguíneo y la participación de elementos importantes dentro de este que participan en la coagulación sanguínea. Entonces, la sangre en general tiene pues, varios componentes sólidos. Podemos mencionar los eritrocitos, que son los glóbulos rojos como tal, ¿verdad? Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas, que aquí las plaquetas van a ser nuestros protagonistas. Entonces, si los veremos en esta foto, como característica tenemos los glóbulos blancos, participación en el sistema inmunológico muy importante. Los glóbulos rojos los hemos visto activamente participando en el transporte de oxígeno con su proteína hemoglobina, ¿verdad? Y acá tenemos las plaquetas. Entonces, aunque son más pequeñas y a veces incluso en frotes sanguíneos o algo al microscopio es difícil verlas porque son evidentemente más pequeñas en comparación con los glóbulos rojos y glóbulos blancos, son importantes, ¿verdad? Y ahorita van a ser protagonistas en una parte de la coagulación sanguínea. En general también, pues la sangre adicional a los compuestos sólidos tiene también un medio líquido que podemos denominar plasma, ¿verdad? El plasma sanguíneo, una vez coagulada, se separa y queda un suero, lo que mencionamos el suero. En el plasma sanguíneo hay una cantidad también de proteínas que vamos a ver hoy también, porque ellas van a participar en la coagulación. Los factores de coagulación son elementos proteicos, vamos a ver, que son importantes en la participación. Ellos están presentes en el plasma sanguíneo como tal. Una vez, como dije, coagulado el plasma sanguíneo, podemos separar también un elemento esencial que lo podemos llamar suero, y ahí podemos filtrar también algunos elementos importantes como es las proteínas de factores de coagulación, factores de complemento y otros elementos proteicos también que puedan participar en sistema inmunológico de defensa o la coagulación sanguínea como tal. ¿Qué funciones pueden tener en general todos los compuestos, tanto sólidos como líquidos, ¿verdad? Que están en el plasma sanguíneo? Podemos tener funciones de nutrición, ¿verdad? Funciones de excreción, como hemos mencionado, funciones de defensa en la respuesta inmunológica, en la respiración, transporte de oxígeno y CO2. Ahí estamos mencionando específicamente los eritrocitos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando en general todo lo que está en la sangre, qué funciones nos puede dar. La regulación temporal de la temperatura corporal, la coagulación, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entre todas las funciones, el equilibrio ácido-base hídrico, ¿verdad? Del agua. Entonces, todas estas serían funciones de la sangre, todos los componentes que están en la sangre. Tanto los sólidos, que son las células, y las proteínas que están en el plasma, ¿verdad? El transporte de hormonas y metabolitos también, ¿verdad? Algunos lípidos van a ser importantes para transportar hormonas, o la albúmina, que es la principal proteína del plasma sanguíneo, también para transportar algunas hormonas lipídicas, ahí sería el contrario, ¿verdad? O algunas lipoproteínas, que ya las hemos visto para transportar algunas hormonas de origen lipídico. Ok, vamos a empezar hablando específicamente de lo que es la hemostasia. Así de manera muy general, podemos decir que la hemostasia es la encargada de la detención de un sangrado, ¿verdad? Podemos mencionar, como dije de manera general, que puede existir una lesión en el vaso, una lesión vascular en un vaso sanguíneo, y esto va a desencadenar una serie de eventos que los vamos a denominar hemostasia, ¿verdad? Que están incluidos en la hemostasia, que, como dijimos, la finalidad va a ser detener este sangrado tras una lesión. Entonces, aquí vamos a ver la formación primero, va a haber un efecto de vasoconstricción en el propio vaso. Y ahorita vamos a ir viendo los pasos, ¿verdad? Este efecto de vasoconstricción, de manera general, disminuye
el flujo sanguíneo. Si disminuimos el flujo sanguíneo, esto va a disminuir la propensión a que haya un sangrado, ¿verdad? De ahí la formación, este es el vaso sanguíneo como tal, aquí está la lesión, miren la lesión que se da en el vaso. Entonces primero tiene que existir vasoconstricción, de ahí la formación de un trombo blanco primario, y para la formación del trombo blanco primario es cuando mencionamos la participación importante de las plaquetas. ¿Sí? Entonces empieza aquí, vamos a verlo ahorita paso a paso, pero acá tenemos la agregación plaquetaria. Entonces la primera parte es la formación del trombo blanco, donde vemos la participación de las plaquetas. De ahí viene la formación del trombo rojo o secundario, que aquí va a incluir también la presencia de factores de la coagulación. ¿verdad? Entonces, ya no solo las plaquetas, ¿verdad? Y vamos a ver varios componentes que van a favorecer toda esta participación de las plaquetas para el trombo primario, sino también entonces la formación de un trombo secundario que implica toda la cascada de la coagulación. Vamos a ver aquí la participación de varios factores de coagulación para que se forme el trombo secundario, que este va a ser más firme. Vamos a ver, una de las diferencias es que es firme y estable, ¿verdad? Que no va a tender a diluirse o deshacerse. Y el último paso que vamos a ver siempre, porque este trombo puede generar el secundario una obstrucción, ocluir el flujo sanguíneo. Entonces eso puede generar una complicación. Tenemos que tener un tercer paso, que es la lisis del coágulo. A romper este coágulo para que pueda volverse a dar la circulación sanguínea normal, y solo nos sirvió para detener el sangrado rápidamente, ¿verdad? Y reparar la lesión, pero debemos romperlo para que nuevamente siga la normalidad del flujo sanguíneo. Entonces, este tercer paso es el que mencionamos como fibrinólisis, ¿verdad? Entonces el último paso es deshacer nuevamente el coágulo. Bueno, nos costó al principio formar el coágulo, ¿verdad? Pero al final solo es momentáneo para detener el sangrado, la lesión, reparar la lesión, darle tiempo también a las células que son reparadoras, ¿verdad? De reparar el daño y que vuelva a darse la coagulación normal. Entonces así de manera general, para darle un vistazo general. Entonces, cuando empezamos con la lesión de la célula, empieza o se activa el mecanismo de hemostasia, ¿sí? Tenemos primero, pues, que va a existir una lesión en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando, esta respuesta inicial, ¿sí? Va a generar vasoconstricción arteriolar, ¿verdad? Dijimos ya que esta vasoconstricción, la finalidad es disminuir el flujo sanguíneo, ¿sí? Lo cual disminuye la pérdida de sangre, ¿verdad? Si disminuimos, hay menos sangre, más flujo de sangre, menos tránsito de sanguíneo, pues va a haber menos pérdida de sangre. Y promueve que se forme el coágulo, tanto de plaquetas, que sería el primario, y posteriormente donde está involucrada la fibrina, que sería el secundario. Entonces, acá, para esto inicial, se van a activar las plaquetas. Oigan, se van a adherir a la pared del vaso, y como dije, van a formar el tapón hemostásico primario. Este tapón hemostásico primario inicial tiene la característica que es inestable. ¿Oye? Entonces es una de las diferencias entre el tapón primario y secundario. El primario es el que está formado por plaquetas, es inestable, ¿sí? Debe ser estabilizado por la fibrina, y ahí es donde viene la formación del trombo secundario. Entonces aquí hablamos primero, ¿verdad? Se forma el primario, que es inestable. Entonces necesitamos el segundo paso. La lesión vascular activa también los factores de la coagulación, que vamos a ver ahorita. Un importante factor, o sea, entre todo el proceso de la coagulación, es que cuando se activan los factores de coagulación, entonces se forma lo que conocemos como trombina. La trombina es la que convierte el fibrinógeno que está en el plasma en fibrina, ¿sí? En fibrina insoluble, que este es el que va a generar el tapón hemostásico secundario, ¿verdad?
vamos a ver que la fibrina en último paso se va a unir a esta agregación plaquetaria que es inestable y que formó el tapón primario, y esta fibrina al unirse al tapón primario, pues ya forma un tapón hemostásico que conocemos como secundario, que lo hace estable, es resistente al flujo sanguíneo y es resistente a fibrinólisis. Pero, como dijimos anteriormente, el tercer paso va a ser, aunque ya contuvimos el sangrado, ahora el tercer paso va a ser la fibrinólisis, ¿sí? Degradar este tampón para que continúe el flujo, pero sería el último paso, después de que ya se haya detenido el sangrado. Entonces, primero vamos a ver la formación del trombo blanco o primario. Aquí vamos a ver, dijimos, nuestras protagonistas de la formación del trombo blanco o primario es las plaquetas. Vamos a ver tres pasos importantes para que se dé la actividad de las plaquetas. Mencionamos primero adherencia, ¿sí? Después la activación de las mismas, que vamos a ver que tiene bastante proceso. Ahora ya incluimos procesos de secreción de algunas moléculas que vamos a ver. Y ¿sí? Por último, la agregación. Entonces, y ahí con estos tres pasos vamos a ver la formación del trombo blanco. Entonces vamos a ver los característicos y vamos a cada uno, y también de una vez al hablar de estos pasos importantes vamos a hablar de las plaquetas. Que las plaquetas, si las vemos acá, son microcélulas, como les dije, en comparación con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son muy pequeñas, por eso las llamamos microcélulas. Son circulantes, son anucleadas, tampoco tienen núcleo, miden de 2 a 3 micrómetros, o sea, son muy pequeños, y son fragmentos de megacariocitos de médula ósea. Quiere decir que en la médula ósea las células madres de las plaquetas son los megacariocitos, y fragmentos de estos megacariocitos son los que se liberan ya al torrente sanguíneo de manera madura, pues ya los conocemos en el torrente sanguíneo como plaquetas, ¿sí? La vida media de ellas es más o menos 10 días. La concentración en la sangre normal, y esto yo creo que ya lo hemos visto anteriormente, porque cuando vemos una hematología, comúnmente, bueno, decimos que cuántos parámetros, cuál es el parámetro normal. Pues el parámetro normal, si nos sacamos una hematología completa, nos dan un conteo de plaquetas donde tienen que estar entre 150,000 a 400,000. Hoy, 10 a la 9 por litro. Ese es el parámetro que nos dan comúnmente. Entonces ya tenemos nosotros en un margen, siempre cuando hacemos un conteo de plaquetas, tiene que estar entre 150,000 a 400. Si está abajo de 150,000, tenemos riesgo de sangrados. 100,000 plaquetas en una hematología normal, completa, que nos hacen a nosotros, como cuando vemos una hematología y sacamos glóbulos rojos y vemos la hemoglobina y el hematocrito, o vemos glóbulos blancos a expensas de neutrófilos, linfocitos, pues también abajo tienen que darnos el parámetro de las plaquetas, porque son los tres componentes primarios de la sangre, ¿verdad? Entre está glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces siempre nos dan el conteo. 100,000 hay riesgo de sangrado, 50,000 más riesgo de sangrado, 30,000 es delicado, porque abajo de 30,000 incluso se expone a que haya un sangrado cerebral. Entonces una hemorragia cerebral que puede ser letal, mortal. Entonces abajo de 30,000 un paciente tiene que tener una transfusión específica, un concentrado plaquetario, ¿verdad? Entonces se filtra de la sangre las plaquetas y se le transfunde principalmente plaquetas a las personas que llegan abajo de 50,000, 30,000, porque ellos pueden generar un sangrado incluso cerebral y es letal, ¿verdad? De ahí tenemos, como mencionamos, que hay varios pasos de la función de las plaquetas que van a iniciar la coagulación sanguínea o la hemostasis en general, hablando de hemostasis. Entonces, primero hablamos de una adhesión. Cuando hablamos de adhesión, es que las plaquetas en el primer paso se deben adherir a la pared del vaso sanguíneo, ¿verdad? Dijimos, hay una lesión en el vaso sanguíneo. Primer paso, las plaquetas se adhieren a la pared del vaso, ¿sí? Empiezan a formar el tapón, el trombo, el tapón, ¿verdad? Que va a inhibir la coagulación, el sangrado, perdón. Entonces, vamos a ver que entre la adhesión mencionamos que se unen a la colágena
subendotelial, o sea, del endotelio del vaso, la colágena de este. Aquí es donde vemos la participación del factor de von Willebrand, con los receptores también y la participación específicamente de los receptores GP1B9 son los que permiten esta adhesión a la colágena subendotelial del vaso. De ahí vemos que tienen que ser activadas, o sea, no solo se adhieren al vaso, el segundo paso ellas deben ser activadas, cuando mencionamos la activación. ¿Qué componentes pueden activar las plaquetas? Está el ADP, ¿sí? Lo conocemos, el ADP, adenosín difosfato, adrenalina, puede haber activación hormonal también por la adrenalina, también el propio colágeno puede activarla, la trombina, el factor activador de plaquetas, y las iniciales son, comúnmente lo vamos a ver ahí como PAF, que es el factor activador de plaquetas. Todos estos pueden activar las plaquetas. Entonces, primero se empiezan a adherir por el factor de von Willebrand y la participación de los receptores, y posteriormente, desde la adhesión se empiezan a activar. Y vemos todos los componentes que van a venir a activarlas. Ahora, esta activación va a desencadenar varios fenómenos. ¿Qué fenómenos desencadenan las plaquetas? Uno puede ser los cambios en la forma de las plaquetas que estamos viendo ahí, y por eso también les puse en la imagen ¿verdad? Que les puse las plaquetas, miren cómo pueden estar normalmente, y una vez activadas, cómo puede cambiar la forma, porque si se dan cuenta, dice cambios en la forma, pasan de una forma discoidal o esfera a una que tiene pseudópodos, miren, o falsos pies. Entonces vemos estas prolongaciones. Miren, entonces sí hay cambio. Miren acá cómo se ven los pseudópodos o falsos pies. Esto va a facilitar la agregación, ¿sí? Que sería el último paso. Y, pues, por lo tanto, la actividad coagulante. Entonces, acá también, como vimos, una vez activadas, también va a existir liberación de las mismas de ADP, ¿sí? Serotonina, tromboxano A2, que lo hemos visto bastante ahí. Estos comúnmente tienen estimulación vasoconstrictora. Entonces, el mismo proceso de activación va a hacer que la propia plaqueta también, ¿verdad?, libere estos elementos. El tromboxano lo han ustedes visto bastante, porque acá nosotros podemos mencionar, ya vimos los eicosanoides, vimos la clase de eicosanoides. Entonces aquí vemos la participación de la membrana de las plaquetas. ¿Cómo es activado este proceso, ¿verdad?, de la liberación de fosfolípidos, ¿sí?, degradación en diacilglicerol, la activación de la proteína C, de ahí entonces viene la activación de la ciclooxigenasa, y que de ella se promueve la formación de tromboxanos. ¿Se recuerdan cuando vimos los eicosanoides? Entonces aquí vemos cómo las plaquetas, al activar este sistema ciclooxigenasa, entonces puede liberar un tromboxano. Específicamente el tromboxano A2 es el que me estoy refiriendo a esto, pero todos los que está liberando son potentes vasoconstrictores. Y recuerden que dijimos que se podía generar una vasoconstricción en el endotelio. Entonces la misma también plaqueta, al liberar estos componentes, promueve también la vasoconstricción del endotelio. Se me pierde. También pueden liberar fibronectina, y también puede estimular la liberación del factor de von Willebrand, que promueve pues la adhesión también de más plaquetas a la pared del vaso. Y vamos a ver la agregación propia de todas las plaquetas, porque sería el último paso. Que la agregación, como vieron acá, como libera más factor de von Willebrand, la agregación por medio de este factor de von Willebrand, aquí también viene la participación de los receptores GP1B9, ¿sí? Y después al fibrinógeno, ¿verdad? También se van a agregar al fibrinógeno. Entonces no solo se van a agregar al receptor de von Willebrand por medio de sus receptores, sino también al fibrinógeno. Y aquí los receptores son GP2B3A, ¿sí?, los que participan en esta agregación al fibrinógeno. Cómo se adhieren al factor de von Willebrand, vemos acá, y cómo se agregan al fibrinógeno por medio de estos receptores. El fibrinógeno, ¿verdad?, al adherirse entonces las plaquetas al fibrinógeno, junta a plaquetas activadas, ¿verdad? Entonces ya varias plaquetas activadas, como dijimos, que tienen estos pseudófonos, ya tienen sus cambios conformacionales, promueven la agregación
Entonces, no solo se adherieron al vaso, sino promueven que ellas se agreguen entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que denominamos agregación plaquetaria. Llama plaquetas ya activadas y que se agreguen y formen el trombo. Entonces, ya se agregan entre ellas, ¿verdad? Esto es lo que promueve el fibrinógeno. Entonces, esta sería como toda la actividad plaquetaria. Y vamos a ver de último, ¿verdad?, que el fibrinógeno va a ser convertido a fibrina por la trombina, que sería el último paso y que ya vamos entrando a ver entonces la formación del trombo secundario. Pero aquí vemos no solo el fibrinógeno junta las plaquetas y promueve la agregación, sino también el fibrinógeno va a ser convertido a fibrina gracias a la trombina, ¿sí? Entonces, activación de plaquetas, ¿se recuerdan cuando dije? Bueno, aquí también vemos la participación de la trombina. ¿Por qué también la participación de la trombina? Porque la trombina, como la vimos anteriormente, es un potente también activador de la agregación plaquetaria. Entonces, por eso también es importante la participación de la trombina. La trombina también promueve la agregación plaquetaria. También, como dijimos acá, la trombina puede activar fosfolipasa C, ¿sí? La participación de los lípidos inositol 2-difosfato, inositol IP3, ahí me faltó, ¿verdad?, y diacilglicerol, que son recuerden, como segundos mensajeros en el proceso de la producción de los eicosanoides, y que puedan entonces liberar también otros componentes de la membrana de las plaquetas, como la proteína sinasa C y plextrina, que también es una proteína de membrana. Y todo esto también promueve la posterior agregación plaquetaria y liberación de gránulos también, que son importantes para promover la agregación, porque la activación lleva a la agregación plaquetaria. Y aquí tenemos varios componentes, ya lo habíamos visto en la anterior, pero aquí nuevamente más grande. Entonces tenemos la lesión, ¿sí? Primero se va a dar la adhesión plaquetaria, ¿sí? Aquí podemos ver la participación del factor de von Willebrand, ¿se recuerdan? Hay dispersión del flujo, está la vasoconstricción, ¿sí?, que es activada tanto por tromboxano A2, que mencionamos, como por serotonina. Ellos promueven la vasoconstricción, ¿sí? La activación de las plaquetas, aquí también está el factor activador de plaquetas, ¿se recuerdan que lo mencionamos? Y la adhesión al colágeno por parte del factor de von Willebrand. Y aquí las plaquetas ya activadas. Las plaquetas ya activadas, acá, el último paso va a ser la agregación plaquetaria. ¿Se recuerdan que mencionamos que el factor de trombina, o la trombina como tal, también es un importante activador de agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, la activación de la trombina también es importante para estimular la agregación de las plaquetas, ¿sí? Y ahorita que veamos los factores de la coagulación, vamos a ver esta última. ¿Se recuerdan que también habíamos mencionado que la trombina, pues, activa que el fibrinógeno se convierta en fibrina, y la producción de fibrina también, aunque esto ya iría involucrado en la formación del tapón secundario? Entonces, lo que vimos ahorita sería toda esta primera parte que está acá. ¿Ven? Toda esta primera parte que está acá. Acá, como les dije, ya es la participación del fibrinógeno, la trombina convirtiendo el fibrinógeno a fibrina, formando el tapón secundario, que también va a involucrar, vamos a ver, la participación de factores de coagulación. Entonces, fíjense que en momentos me ha dado clic, no sé si alguien ha intentado ingresar, o si tienen alguna duda o algo, se recuerdan que activan su micrófono, con gusto. ¿Oye? Porque no, a veces solo me suena, pero no sé si es que alguien ha querido ingresar o algo, pero como no los veo. ¿Sí? Es que un compañero de mi grupo sí estaba intentando ingresar, tratar de ingresar. ¿Quién era? Es Brian Ambrosio.
Ya, solo él no pudo ingresar. Es que cabal, como a mí solo me da clic y no sabía qué era. No sé De mi si grupo ya... sí, solo él. Ah, y logró ingresar, Doctora, ¿sí? también Andrés Marroquín dice que está tratando con el institucional, pero lo tiene que aceptar ahí. Ah, va. Ahorita le voy a dar acceso a Brian y Andrés también. Andrés, ya. Ahí estamos, ingresaron. Doctora, si no estoy mal, Belgier tampoco logró, nos estuvo escribiendo que estaba con el institucional hace un rato y que no pasaba nada, Y qué pero raro, pero dile que intente ingresar ahorita y le voy a dar acceso y así ha sido. ok, Si él sí, quiere ahorita. ingresar. Sí, sí. Perdón, pero qué raro porque supuestamente el institucional le daría acceso inmediato, ¿verdad? Hay problema cuando ingresan con otro email y ahí sí les tengo que dar acceso, pero bueno, Doctora, creo que la reunión tiene como un candadito, entonces por más que intentemos con el institucional no nos deja entrar a menos que tiene usted nos acepte. candadito, Sí, en doctora, todas serio. las semanas ha estado así. Digamos, nosotros solicitamos ingreso y usted nos admite. Ah, Pues eso sería en la configuración. en mi caso yo sí Sí, entré con doctora. institucional, doctora, sin problema. No sé. Sí, por eso digo que incluso se recuerdan que a principio de año yo les envié invitación a todos para que no tuvieran problema al ingreso, cabal por eso, porque yo sé que a veces si ya empiezo y tengo así como hoy que no los puedo ver, no me doy cuenta si quieren ingresar, ¿verdad? Pero comúnmente sí me conecto al teléfono para darles chance de ingreso, pero no me quise conectar ahora en dos por no afectar mi internet. Entonces, no sé, Ana Isabel, si iba a ingresar tu compañera. Pues le escribí porque sí estuve escribiendo en el grupo que no podía, pero pues no sé, no contestó ahorita, entonces supongo que cuando le llegue el mensaje, verá. Ok, vamos a esperar un ratito, si no me voy a desconectar, porque lo dejé conectado a mi teléfono. Ah, ok, Pero vamos a sí. ver, no le estoy mucha interferencia, ¿verdad? Pero voy a, como igual soy yo la que estoy hablando. Ok, pues como ahorita no me ha afectado, lo voy a dejar conectado un ratito. Y si no, si empieza a haber interferencia o no me oyen bien o algo, o se cae la red, mejor lo desconecto. Porque como ahorita tengo la computadora y también el teléfono conectados. Vamos a ver si alguien más ingresa. Vamos a seguir entonces. Acá, nuevamente, esto es como un resumen, ¿verdad? Nuevamente vemos entonces el último paso que sería la fibrinólisis, ¿verdad? Que dijimos que era la activación del sistema fibrinolítico, donde vamos a ver la activación del plasminógeno que se va a convertir a plasmina y entonces la consiguiente degradación de la fibrina como tal. ¿Sí? Y aquí vemos un factor importante que lo vamos a ver adelante, el activador del plasminógeno tisular. Lo pueden encontrar como activador del plasminógeno tisular o hístico, que es el tapón, bueno, como estábamos viendo aquí, el tapón primario es estabilizado por una red de fibrina, el tapón secundario ya es estable, pero después se tiene que degradar hasta que se active el sistema fibrinolítico, ¿verdad? Entonces, una vez se active el sistema fibrinolítico, esto se va a degradar, ¿sí? Y lo vamos a ver también adelante, porque aquí vamos viendo como un resumen de todo, aunque vimos lo primero, que era la activación de las plaquetas. Entonces, miren acá, esta imagen también nos da un resumen un poquito. Esta es la célula de la plaqueta. Esta sería la célula de la plaqueta. Estamos viendo acá vía de activación de las plaquetas. ¿Se recuerdan que mencionamos varios activadores de plaquetas? Entre los que estaban el ADP, ¿sí? Aquí tenemos un receptor plaquetario de ADP. Tenemos la adrenalina, una hormona que también puede ser un activador de las plaquetas. El colágeno, que también se iba a adherir a la plaqueta. También habían receptores específicos de adherencia. La trombina, que se recuerdan que dijimos que también era un importante activador de la agregación de las plaquetas. Entonces, todos estos como activadores de las plaquetas. Y acá, bueno, cada uno con sus receptores. Entonces, vemos todos participando en la activación de las plaquetas. Acá, si se dan cuenta, también vemos entonces
dijimos que esta activación podía estimular la membrana lipídica y a partir del ácido araquidónico activar esta vía ciclooxigenasa y promover entonces la síntesis de tromboxano, ¿sí? Tromboxano A2 específicamente, que dijimos que era un importante vasoconstrictor. Entonces aquí más o menos de manera resumida vemos esto también. Y aquí me gusta también porque si se dan cuenta estamos viendo la aspirina. Lo vimos cuando vimos los eicosanoides, que la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, podía ser un inhibidor de la ciclooxigenasa. ¿Sí? ¿Por qué? Si se inhibe la ciclooxigenasa, no se va a producir el tromboxano A2. Entonces, aquí podemos ver cómo la aspirina es un importante inactivador de la función plaquetaria en la coagulación sanguínea. Entonces, esa es la idea de cuando le dicen, bueno, para prevenir infartos se puede tomar una aspirinita, ¿verdad? Está la cardioaspirina, está el nombre, para arralar la sangre, le dicen, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el efecto directo de como anticoagulante, pero no es tan potente, no es tan fuerte, por eso se puede administrar pequeñas dosis, pero lo que hacen es inhibir entonces un efecto en la activación de las plaquetas, ¿verdad? En el mecanismo de la formación del trombo primario. Algunos específicos que ven acá, específicamente ya la tromboxano sintetasa, inhibidores de la tromboxano sintasa, que no son tan comunes utilizados. Y acá el tromboxano, que puede ser, como dijimos, un vasoconstrictor bastante potente que activa la vasoconstricción y por lo mismo la disminución del flujo sanguíneo. Vemos aquí también que pueden existir específicamente bloqueadores de receptores de tromboxano. Esto específicamente pues van a inhibir la vasoconstricción. Y acá los diferentes componentes, ¿verdad? Todos que van a estimular en sí la activación de la plaqueta y la agregación plaquetaria como tal. Entonces aquí también vemos cómo van a participar influyendo en la agregación plaquetaria. Y se recuerdan que en la última parte de la agregación hablamos de que también existía la adhesión al factor de von Willebrand y acá están los receptores 1GP1B 9A del factor von Willebrand que permiten la adhesión al colágeno. Lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y acá nuevamente también existía agregación o adhesión de la plaqueta con sus receptores respectivos al fibrinógeno, que son los GP2B3A, ¿verdad? Que eran los que permiten la adhesión específica al fibrinógeno de la plaqueta. Todo esto, como vimos, promueve la agregación de las plaquetas, que sería el último paso, que eso es lo que nos interesa. Entonces, primero la adhesión, la activación de la plaqueta como tal, y de último la agregación plaquetaria, que sería acá. Entonces, de manera resumida, y acá componentes, vimos algunos componentes que van a inhibir, que pueden ser medicamentos, ¿verdad? Como la aspirina, por ejemplo acá, y los que están acá, y algunos específicamente acá, dipiridamol, y que va a inhibir el ADP como tal, y el clopidogrel diclopidina. Estos no son tan comunes, pero aquí inhiben receptores de ADP, ¿no? Específicamente en inactivando la adhesión plaquetaria, ¿no? Y de ahí entonces la segunda parte de la coagulación sería la formación del trombo rojo o tapón secundario, que este es el que va a ser formado ya con la participación de los factores de coagulación. Es el que va a ser más estable. Entonces vamos a ver las características. Entonces, una vez me fui, dice, aquí se forma entonces el tapón secundario. Vamos a ver que como hay participación de los factores de coagulación, estos se identifican mediante números romanos. Hay un modelo de cascada o secuencia, ¿verdad?, de los propios factores y cómo van trabajando y cómo se van activando. El factor activo como tal se identifica con la letra A, ¿verdad? Como son números romanos, podemos ver factor 10. Si solo está el 10, es su forma inactiva, y si lo vemos como 10A, ya es su forma activa, ¿verdad? Sería el factor 10 activado. Algunas características, el factor tisular, que lo vamos a ver ahorita, era conocido antes como factor 3.
¿sí? Lo podemos encontrar así. Y el calcio antes era conocido como factor 4. Entonces, muchas veces podemos ver tal vez que no se mencione el factor 3 o no se menciona el factor 4. ¿Por qué? Pues ahora tiene el nombre del factor 3. Muchas veces lo podemos encontrar como factor tisular. Y el factor 4, ahora pues lo mencionamos como el calcio, ya involucrado en la coagulación sanguínea como tal. El factor 6 no existe. Estos son como generalidades, ¿verdad? Y una de las características que deficiencia produce hemorragia excesiva, ¿verdad? La deficiencia de los factores de coagulación en general, vamos a ver algunos específicos, pueden generar incluso una enfermedad específica como un tipo de hemofilia. Si es el tipo 8, pues hemofilia tipo A, pero la deficiencia en general de algún factor de coagulación produce hemorragia. Y vemos que excepto la deficiencia del factor 12 es el único que no produce hemorragia, que esté deficiente no produce hemorragia. Se los puse como un dato acá. Y aquí podemos numerar en este cuadro, nos sirve bastante porque podemos numerar y ver características propias, ¿verdad? Aunque aquí tenemos, bueno, propiedades de los factores, más que todo su concentración, cómo los podemos encontrar en el plasma sanguíneo. Entonces, el factor 1 es el fibrinógeno, el conocido como fibrinógeno, su concentración está de 200 a 400 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Sería su concentración normal. El factor 2, conocido como protrombina, 10 miligramos sobre decilitro. El factor 3, ¿se recuerdan que mencionamos? Que es el conocido como factor tisular o tromboplastina. Normalmente no hay presencia de, solo si se activa, no es normal encontrarlo. El factor 4 dijimos que es el ion calcio, ahora ya lo encontramos como el calcio, de 9 a 10 miligramos sobre decilitro. El factor 5, proacelerina o factor Laver, 1 miligramo sobre decilitro su concentración. El factor 7 es el conocido como acelerador de la conversión de la protombina sérica. Lo podemos encontrar con estas siglas SPCA, que es un factor estable. Y si se dan cuenta, no hay factor 6, como mencioné anteriormente. La concentración es 0.05 miligramos sobre decilitro. El factor 8, que es el conocido como factor antihemofílico, ¿no? Porque si hay déficit de él, produce la hemofilia tipo A específicamente, 0.01 miligramos sobre decilitro. El factor de von Willebrand, que serían otros factores que son importantes, que ya lo vimos antes, 1 miligramo sobre decilitro. El factor 9, siguiendo en la numeración, es el conocido como factor de Krishnar, que son otros nombres propios, comúnmente por las personas que los identifican, ¿verdad? Entonces se le da el nombre propio por el apellido. Aquí está el factor de Christmas, 0.3 miligramos sobre decilitro. El 10 es el factor de Stuart-Power, 1 miligramo sobre decilitro. El factor 11 es antecedente de tromboplastina en plasma, lo podemos encontrar también como PTA, 0.5 miligramos sobre decilitro. El factor 12, factor de Hagemann, 3 miligramos sobre decilitro. Factor 13, factor estabilizador de la fibrina, ¿sí? También como FSF, 1 a 2 miligramos sobre decilitro, aunque normalmente los podemos encontrar con la numeración romana y es lo más fácil aprendérnoslos, pues también es importante que sepamos sus nombres propios. De ahí está la precalicreína como factor de Fletcher, 5 miligramos sobre decilitro, y el cininógeno de peso molecular alto o de alto peso molecular es el factor de Fitzgerald, Flaucher o Williams, que son varios nombres, o cofactor de activación de contacto, que también lo podemos mencionar y que está implícito ahí en la vía de coagulación extrínseca. Cininógeno, comúnmente lo vamos a encontrar como CAPM y ya sabemos que es el cininógeno de alto peso molecular. Entonces, el esquema de coagulación, el proceso de la coagulación de la sangre es complejo, como les dije, no es lineal, ¿verdad? No es que va factor 1, 2, 3, no va de manera lineal. Lo podemos encontrar en 3 partes. Una vía que la denominamos intrínseca, otra vía que la denominamos extrínseca, y estas dos van a converger en una vía que la denominamos vía final común, ¿sí? Porque todas inician distinto, la vía intrínseca y extrínseca, pero van a converger a una vía común,
que como les dije, la finalidad es formar el trombo secundario, ¿verdad? Que va a ser estable. Entonces, aquí vamos solo para mencionar el primero, ¿verdad? La vía intrínseca, la vía extrínseca, donde vemos la participación del factor tisular, ¿sí? Y la vía común. Cuando ya llegamos al factor 10 y se da la activación del factor 10A, ¿verdad? Porque ya lo vamos a encontrar así, que es lo que vemos acá, entonces vemos explícitamente ya la vía común. Como les dije, la finalidad es, bueno, acá formar el trombo de fibrina estable, ¿sí? El trombo secundario o el tapón secundario. Entonces aquí vemos los factores de coagulación implícitos en la vía intrínseca, ¿verdad? Y los de la vía extrínseca y la vía común. Vamos a poner, para que fuera un poco más activo, les conseguí un video donde me gusta cómo lo explica, y también hay un como mnemotécnico ahí donde ustedes pueden ver una manera de aprendérselos, ¿verdad? Porque como les digo aquí, la idea también es que lo entiendan, que vean cómo está, que como les dije, no es de manera lineal, sino que es paso a paso, y un mnemotécnico nos puede ayudar bastante a aprendernos cómo van las vías. Entonces, lo voy a colocar y me dicen ustedes que lo escuchen bien, y así lo vemos también de manera diferente. Hoy vamos a hablar de la hemostasia y la coagulación sanguínea, que constituyen un conjunto de... ¿Sí lo están escuchando bien? Sí, doctora. Gracias. Entonces lo vamos a colocar. Mecanismos para la detención de una hemorragia. Recordemos un poquito la estructura de un vaso sanguíneo, en el que encontramos la túnica íntima, que es la capa interna formada por el endotelio, su lámina basal y tejido conectivo laxo subendotelial. Luego le sigue la túnica media, formada por células musculares lisas, y finalmente la túnica adventicia, con fibras de colágeno y fibras elásticas. Inmediatamente después de que se haya roto un vaso sanguíneo, se produce una vasoconstricción refleja transitoria, mediada por el sistema nervioso simpático, por sustancias vasoconstrictoras liberadas por las células veneadas y por las plaquetas, como por ejemplo el tromboxano 2, que vamos a mencionar más adelante, y por una contracción miógena local, que es una reacción del vaso por el daño directo. Estos mecanismos disminuyen el diámetro del vaso y por ende disminuyen la hemorragia. Este espasmo o vasoconstricción puede durar desde minutos a horas, y mientras tanto se dan los procesos de taponamiento plaquetario. La segunda fase lo constituye la hemostasia primaria. Cuando se daña el endotelio, el colágeno subyacente queda expuesto a las plaquetas circulantes, que cambian su forma de elipsoidal a redondeada, con pseudópodos, y se unen directamente al colágeno por medio de las glicoproteínas 1A, 2A. Este cambio en la conformación de las plaquetas se denomina activación plaquetaria. Por otra parte, los cuerpos de Weibel-Palade, ubicados en el endotelio, liberan el factor de von Willebrand, que estaba almacenado. Este factor se une al colágeno expuesto. A su vez, la glicoproteína 1B9,5 se une al factor de von Willebrand, y seguidamente a esta glicoproteína se adhiere la primera línea de plaquetas, conformando la adhesión plaquetaria. Existe un trastorno de la función plaquetaria causado por una anomalía en los genes de la glicoproteína 1B95 llamado síndrome de Bernard-Soulier, que al estar presente provoca ausencia o disociación de esta glicoproteína, provocando que las plaquetas no se adhieren al factor de von Willebrand. Asimismo, la deficiencia del factor de von Willebrand causa la enfermedad de von Willebrand, justamente, que es la coagulopatía más frecuente. Recordemos que las plaquetas se forman a partir de los megacariocitos, que se fragmentan ya sea en la médula ósea o en los capilares, y que contienen en su interior gránulos densos con ADP y tromboxano A2, el cual produce activación autocrina y paracrina, es decir, sobre la misma plaqueta y sobre plaquetas vecinas. Liberan más tromboxano A2 y producen un cambio de los fosfolípidos de membrana, exponiendo las cargas negativas hacia el exterior. Además de ser un potente vasoconstrictor,
El tromboxano 2 actúa aumentando el cambio citoplasmático, lo que contribuye a la activación y a la unión de más plaquetas, contribuyendo a la agregación plaquetaria, al exponer las glicoproteínas 2B y 3A, almacenadas en vesículas citoplasmáticas. Estas glicoproteínas, entonces, sirven para unir plaquetas entre sí y utilizan como mediador al fibrinógeno, formando un tapón que, hasta ahora, es reversible. La alteración de las glicoproteínas 2B y 3A da lugar a la tromboastenia de Glassman, un trastorno de la coagulación en el que las plaquetas no se unen entre sí justamente y por lo tanto no se forma un coágulo normal. Pasamos entonces a la hemostasia secundaria, más conocida como coagulación, en donde se desencadena una cascada de reacciones que buscará convertir el fibrinógeno en fibrina para estabilizar el tapón plaquetario y volverlo irreversible. Intervienen en este proceso los llamados factores de coagulación, que son en total 13, y se nombran con números romanos. Los factores 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 son creados en el hígado, en forma de zimógenos. Esto es, proenzimas que normalmente, cuando circulan en el plasma, no tienen actividad catalítica importante, pero que pueden convertirse en enzimas activas cuando se hidrolizan determinadas uniones peptídicas de sus moléculas. Debido a esto, las enfermedades como hepatitis y cirrosis pueden deprimir el sistema de coagulación, porque no se fabrican estos factores, y se predispone de esta forma a hemorragias. El factor 8, por su parte, se sintetiza en los endotelios vasculares como un precursor inactivo, mientras que el factor 3, también llamado factor tisular, se encuentra en la pared de los vasos y de otras células sanguíneas. Y el factor 4 es nada más y nada menos que el mismísimo calcio. Algunos factores de coagulación requieren vitamina K durante su síntesis en el hígado para convertirse en biológicamente activos, entre ellos los factores 2 o protrombina, 7 o proconvertina, el factor 9 o también llamado factor antihemofílico beta y el factor 10 o de Stuart. Por lo que la deficiencia de vitamina K produce la insuficiencia de estos factores, provocando la tendencia a hemorragia. Y esto se produce, por ejemplo, en enfermedades digestivas, con malabsorción de grasas, como la obstrucción de los conductos biliares, ya que la vitamina K es liposoluble y se absorbe junto con las grasas. Así también hay anticoagulantes que antagonizan con la vitamina K, como el acenocumarol o la warfarina, que pertenecen a la familia de los cumarínicos. Vamos a adentrarnos ahora sí en la cascada de coagulación. Para ello vamos a ubicar en los extremos al factor 1 y al factor 12, y en el centro al factor 10. Ahora emparejaremos estos con los números que tenemos más cerca, el 1 con el 2, el 10 con el 9 y el 12 con el 11. Luego unimos los espacios sobrantes. El 10, que es el central, va a tener la ventaja, podríamos decir, de unirse a un factor extra que es el 7, y este a su vez se une al factor 3 de coagulación. Ahora bien, vamos a agregar un par más que interaccionan para que se produzca la cascada. Estos son el factor 8 entre el 9 y el 10 y el factor 5 entre el 10 y el 2. Y a medida que vayamos explicando vamos a poner algunos más. La primera vía que vamos a mencionar es la vía extrínseca, vía del factor tisular o de iniciación, que tiene forma de pistola y que cuando al romperse un vaso se expone el factor tisular y entra en contacto con el factor 7 presente en la circulación general, forma un complejo activado, factor tisular, factor 7 activado, que en presencia de iones de calcio activan al factor 10. El factor 10 activado y su cofactor, el factor 5 activado, forman el complejo protrombinasa, el cual, en presencia de calcio también, activan al factor 2 o protrombina para formar el factor 2 activado o trombina. Esta trombina va a actuar sobre el factor 1 o fibrinógeno para convertirlo en factor 1 activado o fibrina. En la vía intrínseca o de mantenimiento, es el factor 12 quien funciona como verdadero iniciador, ya que si bien es una proenzima, posee una pequeña actividad catalítica que alcanza para activar a la precalicreína, convirtiéndola en calicreína. En segunda instancia, la calicreína actúa catalíticamente sobre el factor 12 para convertirlo en factor 12 activado, una enzima muchísimo más activa. A su vez, el factor 12 activado convierte al factor 11 en factor 11 activado en presencia de cininógeno de alto peso molecular,
y de precalicreína, que ayuda a acelerar el proceso. El factor 11 activado activa el factor 9, el cual, en conjunto con su cofactor, el factor 8 activado, forman el complejo tenaza, que finalmente es el que se encarga de activar al factor 10. Recordemos que los cofactores 5 y 8 son activados por el factor 2 activado o trombina, creando un efecto de retroalimentación positiva. Llegando al punto en que se activa el factor 10, ambas vías confluyen en la llamada vía común, que finaliza con la creación de fibrina, que va a crear una especie de malla o red para estabilizar el coágulo. Hay que tener presente que el factor 8 es el que falta o está deficiente en una persona que tiene hemofilia A o clásica, que representa el 85% de los casos, y por esta razón se llama factor antihemofílico. Por otra parte, tenemos la hemofilia B o enfermedad de Crissman, que representa el 15% restante y está provocada por una deficiencia del factor 9. Todos los procesos de coagulación se producen simultáneamente, incluso el último que mencionaremos, que es la fibrinólisis, que consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas por el proceso de coagulación sanguínea, para evitar la formación de trombos. Aquí tiene especial relevancia una euglobulina llamada plasminógeno, que al activarse se convierte en plasmina. La plasmina digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes, como el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, el factor 2 y el factor 12. Por lo tanto, cuando se forma la plasmina puede lisar un coágulo y destruir muchos de los factores de coagulación, lo que hace que la sangre sea menos coagulable. En un coágulo hay atrapado gran cantidad de plasminógeno junto a proteínas del plasma, pero no cumplirá su función hasta ser activado por el TPA, un activador de plasminógeno que es liberado muy lentamente por las células dañadas, y que unos días más tarde de que el coágulo haya detenido la hemorragia, convierte finalmente el plasminógeno en plasmina. Antes de terminar, quisiéramos mencionar algunas sustancias que participan en el control de la coagulación para que ésta no sea desmedida. Entre estos están las fibras de fibrina, que se encargan de absorber una gran cantidad de trombina, la antitrombina 3, que se combina con la trombina y bloquea así la acción de la trombina sobre el fibrinógeno y sobre los otros factores. Cabe destacar que la heparina aumenta la eficacia de la antitrombina de 100 a 1000 veces más. Por último, mencionaremos a la trombomodulina, que se une a la trombina retrasando el proceso de coagulación. Además, el complejo trombomodulina-trombina activa la proteína C, que actúa como un anticoagulante al inactivar los factores 5 y 8 activados. Bueno, esto es todo por esta clase. Esperamos que le haya sido de mucha utilidad. No olviden de suscribirse y déjenos en los comentarios si tienen alguna observación o algún... Muy bien. Vamos a regresar nuevamente a la clase. Vamos a ver. Ahí estamos visualizando. Bueno, este video nos explica bastante bien, incluso nos hace un resumen de la primera parte que les había explicado de la participación de las plaquetas. La segunda parte es la formación del trombo, donde están toda la participación de los factores de coagulación, enfocando bien o diferenciando bien la vía extrínseca, intrínseca y la vía común y cómo van activándose. Y incluso nos hace una introducción y nos explica lo de la última parte, que es la fibrinólisis, ¿verdad? Entonces aquí pues ya nos hablaron de la participación de la trombina y vamos a ver la importancia aquí de algunos datos que vamos a enfatizar, que también ya lo explicaron en el video. La trombina es la que convierte el fibrinógeno en fibrina, formando, no sé si alguien tiene algún micrófono, ¿no? ¿Entendido? Creo que es Karen. Karen, tu micrófono. Perdón, solo por la interferencia. Gracias, Karen. De ahí, también la trombina, entre la importancia de la misma, no solo convierte el fibrinógeno circulante en fibrina, que ya lo vimos ahí, y esto es lo que convierte el coágulo hemostásico ya primario en secundario, que lo hace un coágulo estable, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de la trombina. De ahí, activa también el factor 13, que establece enlaces cruzados de fibrina, formando un coágulo resistente a presión sanguínea y a fibrinólisis. Entonces esto lo hace todavía más resistente a la fibrinólisis, que cabal es el único que vemos en la línea, ¿verdad? El factor 13, que aunque se ve por ahí aisladito, también es importante y es activado por la
trombina. También la trombina estimula su propia generación en un ciclo de retroalimentación positiva, que también lo explicaron ahí en el video, ¿verdad? Que cataliza activación de factor 11 también. Entonces, esta es la retroalimentación positiva de la trombina. Por esto, la deficiencia congénita de factor 12, precaleína, o también el sinógeno de alto peso molecular, no se asocian a sangrado. Entonces, como tiene una activación, ¿verdad? Una retroalimentación positiva, también puede activar el factor 11. Entonces, no se ve afectado si no hay presencia de factor 12 o si no hay presencia de precaleína o si no hay presencia del sinógeno de alto peso molecular. Entonces, porque por retroalimentación positiva también puede activarlo directamente hacia el factor 11. También puede estimular la acción de factores 8 y 5, que también lo explicaron ahí, ¿verdad? Con las flechitas en el video. Entonces, él también participa en la activación de factores 8 y 5. Y como dijimos, también tiene participación en la activación de las plaquetas, en la agregación plaquetaria, que ya lo habíamos visto también. Entonces, a manera de resumen, todos los efectos que pueda tener la trombina. Y el sistema fibrinolítico, que sería la última parte, que también ya explicaron ahí en el video, ¿cuál es la función del sistema fibrinolítico? Limita la formación excesiva de fibrina mediado por plasmina. Entonces, este es el que va a mediar la plasmina, que se forme excesivamente fibrina, ¿verdad? Y que ya esto pueda generar un coágulo que vaya a obstruir, porque como la fibrina es importante en la participación del coágulo secundario o tapón secundario, recuérdense que ya es muy estable, es incluso, ¿cómo decirles? Es potente ante la fibrinólisis, ¿verdad? Entonces, aquí viene el sistema fibrinolítico, viene la plasmina y es el que va a mediar que esto, pues, no sea excesivo la formación de la fibrina. Entonces, aquí viene la participación del plasminógeno. El plasminógeno es circulante, está en la circulación sanguínea, se va a unir a fibrina. Esto se activa, este proceso, al unirse al componente que llamamos activador de plaqueta, ¿sí? Hay varios tipos, aquí podemos mencionar uno, miren, activa al unirse a activador de plaquetas tipo uricinasa, y lo tenemos como UPA, urosinasa, y activador de plasminógeno tisular, que también les dije que lo podíamos encontrar en la literatura como activador de plasminógeno tisular oístico, TPA, o como streptomicina también, que participa estimulando también, entonces, el plasminógeno que está circulante. Todos estos pueden promover, entonces, que el plasminógeno circulante se una a la fibrina. El factor activador de plasminógeno tisular se libera por oclusión venosa, ejercicio y adrenalina. Como dijimos, este es importante para activar el plasminógeno, entonces se va a liberar por oclusión de la vena, por ejercicio o adrenalina. Ahora también vamos a ver la participación de un inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces esto sería como el antagonista, va a inhibir que se active el plasminógeno. Y aquí lo tenemos también como el PADRA-I1 como activador del plasminógeno, inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, que puede inhibir que vimos acá, que es el activador de plaquetas tipo urosinasa, inhibe tanto como el activador del plasminógeno tisular. Puede inhibir los dos, que vimos que estos eran los que iban a activar el plasminógeno para que se una a la fibrina. Y también antiplasmina, también ya va a inhibir a la plasmina propiamente, que vamos a ver ahorita que es la plasmina que inhibe directamente a la plasmina. Entonces aquí, estos son los componentes del sistema fibrinolítico. Tenemos el plasminógeno, que hablamos acá, su peso molecular y su concentración en plasma. De ahí tenemos el activador de plasminógeno tipo tisular oístico, como lo podemos encontrar, que lo tenemos como TPA, ¿verdad? Su peso molecular y su concentración. De ahí el activador de plasminógeno tipo urosinasa, lo podemos ver como tipo 1 UPA, ¿verdad? Su peso molecular y su concentración, y el inhibidor del activador de plasminógeno,
¿sí? Que dijimos que podía inhibir tanto el activador de plasminógeno urosinasa como el tisular, como tipo 1, PA-I. Aquí lo vemos como I, la I de inhibidor, su peso molecular y su concentración. Y la antiplasmina, que dijimos que ese directamente inhibe la plasmina como tal. Entonces vamos a ver ahora. Acá nuevamente tenemos entonces, si se dan cuenta, aquí lo que necesitamos para activar el sistema fibrinolítico prácticamente es el activar la plasmina, ¿verdad? La plasmina, activar el plasminógeno, ¿sí? El plasminógeno que se convierta en plasmina. Al activar el plasminógeno lo tenemos que convertir a plasmina. La plasmina como tal es la que se une a la fibrina para iniciar la degradación de la misma, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos la participación de los activadores, miren, de tipo urosinasa, ¿sí? Y que estos son los que van a activar el plasminógeno. Y aquí directamente vemos el activador del plasminógeno tipo hístico o tisular. Dijimos que tanto este activador de tipo tisular como el de tipo urosinasa iban a activar el plasminógeno, ¿sí? Y acá vemos la participación del inhibidor, ¿eh? El que puede inhibir tanto el activador de tipo urosinasa como el activador de plasminógeno tisular. Ellos pueden inhibir la participación o la activación del plasminógeno que se convierta en plasmina y por ende se une a fibrina para degradarla. Y aquí también, ¿se recuerdan que dijimos que había un inhibidor específico que inhibe la plasmina como tal directamente, que es la que se une directamente a fibrina para degradarla en dímeros, ¿verdad? Y ya no esté la fibrina activa como tal. Acá tenemos, bueno, el sistema fibrinolítico, como dijimos, limita la formación excesiva de fibrina y este proceso era mediado por la plasmina. Ahora, la plasmina directamente es la que inhibe la formación de la fibrina. El plasminógeno circulante se va a unir a fibrina, pero se tiene que activar primariamente, como dije, por el factor activador de tipo urosinasa y el activador de plasminógeno, y que teníamos también aquí que la streptocina también puede ser un potente activador del plasminógeno, ¿sí? Ya habíamos mencionado que el factor activador tisular se libera por oclusión venosa, ejercicio y adrenalina, y puede ser inhibido tanto el de urosinasa y el tisular por el inhibidor activador del plasminógeno, y que era inhibido directamente por la plasmina. La plasmina era inhibida directamente por la antiplasmina. Entonces, este sería, a manera de resumen, el sistema fibrinolítico. Ahora vamos a mencionar que pueden existir directamente algunos inhibidores de la coagulación que son naturales, ¿no? Que también los mencionaron en el video. Aquí podemos mencionar la antitrombina, podemos mencionar la proteína C y su cofactor proteína S, y también podemos mencionar el inhibidor de la vía del factor tisular. Aquí específicamente estamos mencionando los inhibidores naturales de la cascada de la coagulación, que era la fase 2. ¿Ah? Entonces, la antitrombina, ¿qué importancia tiene la antitrombina? Se sintetiza en el hígado, su acción es potencializada por la heparina, ¿oye? Y glucosaminoglucanos endógenos, esto también es importante. ¿Qué efecto tiene la antitrombina? Inactiva la trombina. Al inactivar la trombina también estamos inactivando el factor 9 activo y el factor 10 activo, ¿verdad? Comúnmente la deficiencia de este anticoagulante natural, que es la antitrombina, que tiene estos efectos, está asociado a tromboembolismo venoso. Esto es importante. De ahí también dijimos otros anticoagulantes naturales, la proteína C y su cofactor proteína S. Comúnmente lo vemos siempre trabajando juntos. Este también se sintetizan ambos en el hígado y dependen de vitamina K. Miren, por eso también vemos afección. Cuando me dicen, bueno, ¿qué factores de coagulación están afectados cuando no hay vitamina K? Me dicen, pues, ¿cuáles? Y también podemos referirnos a la proteína C y su cofactor proteína S, que también dependen de vitamina K. El complejo trombina-trombomodulina es el que los activa, ¿sí? Degrada factores 5 activo y 8 activo.
estas proteínas C, este es su efecto anticoagulante al degradar estos factores, el 5A y el 8A, que también lo vimos en el video, y su deficiencia también causa tromboembolismo venoso, ¿verdad? Porque tiene efecto anticoagulante. Inhibidores de la vía del factor tisular. Estos también son sintetizados en el endotelio, son sintetizados en el endotelio E y también en el hígado, ¿verdad? Pero esta es la característica, que también en el endotelio, que también lo vimos en el video, y también en el hígado. Pues, ¿qué iba a inhibir? Específicamente el factor tisular 7A, ¿verdad? Porque como cuando ya están unidos el factor tisular con el factor 7 activado, ¿verdad? Entonces viven este complejo, factor tisular 7A. Su deficiencia, esto es importante, no aumenta el riesgo de trombosis, que es la diferencia con con las dos anteriores que vimos, que sí aumentan el riesgo de trombosis, y este es el único que no afecta o no genera riesgo de trombosis, la deficiencia de este inhibidor natural. Y acá, entonces, este solo es un cuadrito que nos resume las características de los inhibidores de la coagulación, los naturales, que es la antitrombina, ¿verdad? O específicamente antitrombina 3, su peso molecular y su concentración normal en plasma, la proteína C, su peso molecular y concentración en plasma, la proteína S, ¿verdad? Su peso molecular y concentración en plasma, y en los inhibidores del activador de la vía tisular, ¿verdad? Y lipoproteína asociada a inhibir la coagulación LAC1, que van siempre asociados, 32.000 es su peso molecular y su concentración en plasma, que serían los principales inhibidores naturales de los factores de coagulación, de la cascada de coagulación como tal. Y aquí solo vemos los lugares de acción específicos que mencionamos, ¿verdad? La antitrombina, que era el primero que mencionamos, inhibe directamente, aquí podemos ver el factor 10A, ¿sí? El complejo que está aquí abajo, C, con su cofactor, que es la proteína C activada, ¿verdad? Donde van a inhibir directamente el complejo que es activado por el complejo trombomodulina. Aquí era que es activado por esto, el complejo trombina trombomodulina activa este complejo, que es un anticoagulante natural, y aquí directamente inhibe factor, como ejemplo, factor 8 activado. ¿Sí? Y el último, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Recuérdense que si inhibe que es el primero de la vía del factor tisular, que es la vía extrínseca, pues inhibe todo lo que va consigo posteriormente, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos inhibiendo el factor hístico o factor tisular. Y de ahí vemos las pruebas de coagulación. El tiempo de sangría es uno que se utiliza más que todo para ver la función de las plaquetas, ¿sí? Puede darse la agregación plaquetaria, puede llevar este proceso de 3 a 5 minutos. Entonces, el tiempo de sangría solo es para ver función de las plaquetas. El tiempo normal es de 3 a 5 minutos en que se lleva a cabo la agregación plaquetaria, desde que empieza la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Entonces, es una prueba sanguínea. Ahora nos pueden sacar una muestra de sangre y ver cómo es el tiempo en que las plaquetas hacen su función, y lo llamamos tiempo de sangría. El tiempo de trombina o TT. Esta también es una prueba sanguínea. Ahora igualmente en todas estas nos toman una muestra de sangre y ven cómo es el proceso de coagulación. Y por eso lo evaluamos en tiempo, ¿verdad? En cuánto tiempo pues, se activa y se da la coagulación o la formación del trombo. Acá el tiempo de trombina analiza todo el proceso de la coagulación. Es bastante general porque nos está evaluando la vía común. Entonces, que se llegue a dar la vía final común, quiere decir que tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca no están afectadas, ¿sí? Entonces, tiene un tiempo en que debe coagular entre 14 a 19 segundos. Ahora, el tiempo de protrombina, entonces aquí vamos especificando y podemos dividir. El tiempo de protrombina o TP nos puede analizar específicamente vía extrínseca, y el tiempo parcial de tromboplastina activada o TTPA, con las siglas, analiza la vía intrínseca. Y aquí podemos ver ambos. El tiempo de protrombina tiene que coagular la sangre en 10 a 15 segundos,
y el tiempo parcial de tromboplastina activada de 30 a 40 segundos. Comúnmente estos son los que más se manejan a nivel hospitalario o los que más se utilizan. Incluso son pruebas básicas que se tienen que hacer antes de una operación, un proceso quirúrgico. Le dicen, hay que sacar tiempos de coagulación y comúnmente ya sabemos que sacamos TP y TPT, ¿verdad? Aquí pues en el libro les dicen uno TTP, activado, pero ya sabemos que comúnmente les dicen TP, es el tiempo de protombina, y TPT, que comúnmente así no lo aprendemos, no como TTP, sino TPT, ¿verdad? Con la P en medio, tiempo parcial de tromboplastina, es para evaluar ambas vías, tanto la extrínseca como la intrínseca. Y así fácilmente, si hay alguno prolongado, nosotros ir directamente hacia, bueno, este paciente necesita vitamina K, porque los que están implícitos en la vía extrínseca están alterados y no están funcionando, o es plasma fresco congelado, de manera general, lo que necesita el paciente, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a muchas conductas. Ahorita vamos a ver especificidades de cada uno, aquí se los puse general. Y de ahí otra prueba que es muy sencilla, es la retracción del pábulo. Entonces, esta dura segundos y analiza específicamente solo la función del factor 13, que es el último, ¿ah? Que sería la retracción del coágulo. Solo es como una reacción que sufre cambios morfológicos el coágulo sanguíneo y evalúa directamente factor 13. Aquí podemos ver ejemplos de lesiones que pueden padecer las personas que tengan alguna afección o deficiencia de algún factor. Tenemos pacientes hemofílicos, si es tipo A, deficiencia del factor 8, si es tipo B, deficiencia del factor 9, y son lesiones como hematomas que puedan generar algún golpe muy sencillo, ¿sí? Cuando hay deficiencia de factor 8 o 9, pues no hay mucha diferencia entre el hematoma porque es el factor de coagulación como tal. Ahora miren, les puse esta imagen porque esto sí es bastante distinta. Miren, aquí no se ve un hematoma como tal, sino se ven estos puntitos, miren, como que son varios puntitos rojos, que es lo que denominamos petequias. Comúnmente esto va a estar asociado a trombocitopenia. Trombocitopenia, disminución del concentrado plaquetario, menos de 150,000, dijimos, ¿verdad? Entonces puede originar 100,000 plaquetas, ya podríamos ver que origina este tipo de lesión, que denominamos plaquetas. Entonces, la deficiencia es de las plaquetas en la primera fase, ¿verdad? En la adhesión, activación y agregación plaquetaria, y se dan estas lesiones en el endotelio, que se denominan como petequias o pequeños puntos rojos. Entonces, ahí no es los factores de coagulación los que están fallando, sino las plaquetas. Se los puse porque también esto es bastante característico. En procesos de infecciones virales, comúnmente puede estar asociado la disminución de las plaquetas si se genera trombocitopenia, y también puede llevar a generar sangrado, ¿verdad? Tienen riesgo, como les dije, de sangrado, aunque las características se ven como estas lesiones, las petequias. Entonces, de lo que estábamos hablando, ¿se recuerdan el TPT? Es el tiempo parcial de tromboplastina activada, que tenía un tiempo de coagulación normal, va entre 30 a 40 segundos, que tiene que generarse el coágulo cuando evaluamos este tiempo de coagulación. Evalúa, de manera general, decimos la vía intrínseca, ¿no? Ya sabemos cuál es la vía intrínseca y lo que conlleva los factores que participan en ella. Es conocido como tiempo de caolín o cefalina también, ¿no? Es prolongado cuando existe deficiencia de algunos factores específicos, como el factor 12, ¿sí? O cualquiera de sus cofactores, que sus cofactores serían la precalicreína o el sinógeno de alto peso molecular. Si está deficiente el 12 o sus cofactores, este tiempo va a estar prolongado. Está deficiente el factor 11, el factor 9 o sus cofactores, como el factor 8, ¿sí? Si está deficiente el factor 10 o sus cofactores, que es el factor 5, o hay deficiencia de protrombina, ¿sí? Que sería el factor 2, que es la forma inactivada de la trombina,
Entonces, acá, al decir solo vía intrínseca, es bastante general, pero podemos mencionar, pues, características específicas, ¿verdad? Si hay déficit de estos, entonces ahí estamos evaluando la función de estos mismos o el déficit de estos factores con el tiempo parcial de tromboplastina. El diagnóstico de hemofilias congénitas comunes también nos ayuda para esto. Si este tiempo de protrombina parcial de tromboplastina, está prolongado, nos ayuda a hacer un diagnóstico de hemofilias congénitas. Las más comunes, como dijimos, déficit de factor 8, 9 y 11, que sería la hemofilia tipo C, la 11, que era la única que no había mencionado. Y también podemos utilizar este tiempo parcial de tromboplastina para darle seguimiento a personas que están en tratamiento con heparina, como un anticoagulante. Entonces lo podemos utilizar en estas personas en el tratamiento de heparina, ¿verdad? Entonces, aunque nos dice de manera general, cuando hay un paciente hemofílico, si nos da este tiempo parcial de tromboplastina activada, está prolongado, tenemos que pensar en que pueda ser paciente hemofílico. Pero para hacer un diagnóstico específico ya tendríamos que hacer una prueba específica para ver déficit de factor 8, 9 o 10. ¿Verdad? Entonces, este solo nos da una idea general. Si queremos hacer un diagnóstico específico, ya sacamos cada uno de los factores, ¿verdad? Con las concentraciones plasmáticas que dijimos anteriormente, tendrían que estar en estos rangos y ya definimos qué tipo de hemofilia es. Y de ahí el tiempo de protrombina, que lo normal es de 10 a 15 segundos. En este tiempo tiene que coagular, la sangre, ¿verdad? Al tomar una muestra, hacemos esta prueba. Va a evaluar vía extrínseca. Específicamente, ¿qué evalúa? Como decimos, vía extrínseca muy general. Podemos ver si está prolongado, si hay deficiencia de los factores 7, ¿sí? Que participa activamente en la vía extrínseca al inicio, el 10 también, porque recordemos que es la vía común, el 5 y el 2, ¿verdad? Todos como participando de entre lo mismo, porque este es el factor tisular, ¿sí? Se utiliza para diagnosticar defectos de estos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos diagnosticar el defecto de alguno de estos factores, este es el tiempo que tenemos que sacar, el de protrombina. También, o algunos trastornos hemorrágicos adquiridos. Entonces, también lo utilizamos para diagnosticar no solo los defectos de estos, si hay deficiencia de estos factores, el 2, 10, 5 y 7, sino también si hay trastornos hemorrágicos adquiridos. ¿Cómo podemos definir entonces un trastorno hemorrágico adquirido? Porque se puede dar si hay deficiencia de vitamina K. Déficit de vitamina K pueda generar entonces que no se forme la forma activa, ¿verdad? De los factores 2, 7, 9 y 10. También si administramos algún antagonista de vitamina K, ¿verdad? Como ejemplo tendrían que ser como los anticoagulantes orales de tipo warfarina, ¿verdad? Si administramos un antagónico de vitamina K, como tipo warfarina, también puede darse una hemorragia adquirida. Entonces aquí sería no solo por déficit de vitamina K, sino por administrar algún anticoagulante que sea antagónico de la vitamina K. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto si se da esta forma hemorrágica adquirida y se genera una prolongación del tiempo de protrombina? A administrar vitamina K, ya sea de forma oral o intravenosa, depende de la urgencia, ¿verdad? Y de ahí está, también se puede dar, si hay alguna enfermedad hepática, entonces también se puede dar que se reduzca la síntesis de los factores de coagulación. Vimos también en el video que hay unos factores específicos que ellos se sintetizan en el hígado. Entonces, cuando nosotros queremos ver también si hay una función hepática, si el hígado está funcionando bien, para evaluar la síntesis, o sea, la función de anabolismo del hígado, podemos evaluar este tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, porque puede también deberse a que hay una enfermedad hepática y no se estén sintetizando entonces los factores de coagulación. Y aquí el tratamiento no es colocar, digamos, vitamina K o
¿verdad? Porque no es que no estén los factores activándose, sino que no se están sintetizando los precursores, los simógenos como tal. Recuerden que algunos son simógenos y tienen que convertirse a su forma activa. Entonces, desde aquí, porque hay fallo hepático o una enfermedad hepática, no se están sintetizando los factores, los simógenos, ¿verdad? Entonces, el tratamiento acá no va a ser vitamina K, sino plasma fresco congelado. Era lo que les decía en el contenido de la sangre. En el plasma, si no estoy viendo específicamente las células como glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos, el plasma en sí contiene proteínas, un alto contenido de albúmina, proteínas que son factores de coagulación también. Entonces se le transfunde, se denomina plasma fresco congelado porque así tiene que estar, se almacena, se filtra cuando se da donación de sangre, se filtra y se separa los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y se separa y se toma solo el plasma, donde está todo el concentrado de proteínas que incluye factores de coagulación, y así se almacena. Este plasma es un concentrado como amarillo, y este concentrado como amarillo, ¿verdad? Entonces, si hay una persona que tiene una enfermedad hepática que no está sintetizando los factores de coagulación, le podemos transfundir plasma fresco congelado porque ya tiene los factores de coagulación sintetizados, ¿verdad? Esto puede corregir entonces el tiempo de protombina, que sería importante. De ahí, también mencionando entre estos, están algunos anticoagulantes, ya mencionando algunos medicamentos que van a venir y, como les dije, pueden prolongar los tiempos de coagulación porque tienen un efecto anticoagulante. Entonces, entre anticoagulantes podemos mencionar quelantes del calcio, que estos comúnmente lo que sucede es que los factores dependientes de vitamina K funcionan si pueden formar quelación con calcio. Entonces, la unión del calcio, el calcio forma como puentes para que se pueda carboxilar o no. Entonces, si no está quelado, el factor que es dependiente de vitamina K, igualmente no se puede carboxilar. Entonces, los factores, como dice ahí, dependientes de calcio, van a funcionar si están quelados con el calcio, si han formado quelación con el calcio. Entonces, algunos anticoagulantes van directamente ahí, se llaman quelantes del calcio porque impiden que el factor de coagulación se pueda formar por quelación, ¿verdad? Unirse al calcio por quelación, y entonces no se da el siguiente paso, que es la carboxilación. Y los cumarínicos especialmente inhiben la epóxido gamma carboxilación, ¿verdad? Dependiente de vitamina K. Aquí en factores 2, 7, 9 y 10, y también era lo que mencionábamos que en proteínas C y S, ¿verdad? Entonces, cumarínicos específicamente inhiben la gamma carboxilación de estos factores. Y la warfarina va en la misma clasificación de los cumarínicos. Lo único es que les puse aquí aparte porque ellos directamente inhiben la epóxido reductasa. Yo creo que aquí me equivoqué porque la epóxido iba abajo, ¿verdad? Porque cuando ponemos cumarínicos, ellos inhiben la gamma carboxilación, que es dependiente de vitamina K, ¿verdad? Y la warfarina va clasificado entre los cumarínicos, pero hago el énfasis o la diferencia porque ella inhibe la epóxido-reductasa específicamente. Entonces, la epóxido-reductasa es la que pasa vitamina K oxidada a su forma reducida. En esta reacción es que tiene su efecto antagónico, digamos, de la vitamina K. Y en cambio, los cumarínicos como tales, ellos inhiben específicamente la carboxilación, que depende de vitamina K, ¿verdad? Entonces, esa sería como que la diferencia entre ambas. Y las heparinas inactivan la trombina, ¿sí? Las heparinas inactivan la trombina. Al inactivar la trombina, previenen formación de fibrinógeno a fibrina. Este paso lo inhiben. Inhiben también el factor 13 y evitando entonces que se forme el coágulo estable de fibrina, ¿verdad? Que todo esto que vimos acá conlleva a que se forme el tapón secundario o el tapón o coágulo estable de fibrina. Entonces, este sería el mecanismo de acción de las heparinas, los medicamentos que son anticoagulantes. Y de ahí el ASA, que vimos que era el ácido acetilsalicílico o la aspirina, que inhibe ciclooxigenasa,
entonces si inhibe ciclooxigenasa, esto no genera producción de tromboxano A2, ¿ah? Que sería importante para el funcionamiento de las plaquetas en la coagulación sanguínea. Entonces aquí es de manera resumida. Y como dijimos, entonces los anticoagulantes, la heparina, dijimos, se une a la antitrombina 3, aumentando su efecto inhibidor sobre la trombina, ¿verdad? Que también sería otra forma de decirlo, ¿verdad? Porque dijimos, ella inactiva la trombina. ¿Cómo inactiva a la trombina? Uniéndose a la antitrombina 3, y sabemos que esto inhibe la trombina. Otra manera de mencionarlo. De ahí está que la heparina es antagonizada por protamina. ¿Qué es la protamina? Pues es un antagónico de la heparina. Va a inhibir su acción específicamente. Este es un medicamento intravenoso que se puede colocar para inhibir la heparina. El efecto tanto de la heparina, ¿oyen? Cuando se administra heparina es inmediato y, como dijimos, es medible con el tiempo parcial de tromboplastina. Ambos, ¿verdad? Tanto la heparina como anticoagulante, su efecto es inmediato, es muy rápido, y también la protomina, que quiere inhibir la heparina, inactivar su acción, también tiene un efecto bastante rápido. ¿Cómo medimos esto? ¿Verdad? Con el tiempo de tromboplastina que habíamos mencionado antes, y que no tiene que estar el tiempo parcial de tromboplastina, bueno, 35, yo les había dicho hasta 40, pero un promedio de 35 segundos puede estar para estar estable, ¿verdad? Y tampoco con la heparina podemos generar hemorragias, y con el antagonista de la heparina llevar incluso hasta la formación de trombos. Entonces, esto tiene que estar estable y lo estabilizamos midiendo tiempo parcial de tromboplastina. Los cumarínicos, como les dije, inhiben la carboxilación dependiente de vitamina K de los residuos de glutamato a carboxiglutamato en los factores 2, 7, 9 y 10. Y dentro de los mismos cumarínicos siempre se clasifica, está dentro de esta clasificación la warfarina, pero como les mencioné antes, solo quería hacer énfasis en que la warfarina inhibe la epóxido-reductasa, ¿verdad? Entonces los cumarínicos inhiben la carboxilación, y la warfarina y la epóxido-reductasa, que dijimos que es la que pasa la vitamina K de su forma oxidada a su forma reducida. Y aquí, como el antagónico o el que va a inhibir la acción de los cumarínicos o la warfarina como tal, sería la vitamina K. El efecto es en 12 a 24 horas, máximo 5 días, y cómo debemos manejar este efecto de tanto de los cumarínicos y de la vitamina K como antagónico. En la función de los mismos es midiendo tiempos de protrombina. Más o menos el tiempo normal tiene que estar menor de 12 segundos, pero dependiendo cómo nosotros queramos tener los tiempos de prolongados, ¿verdad? O no prolongados, y qué tan rápido queremos que coagule o no, nosotros vamos a manejar la administración de cumarínicos o warfarina y vitamina K. ¿Sí? Entonces, ambos como antagonistas de la vitamina K, pero unos como cumarínicos y otro como warfarina. Entonces, aquí tenemos la función de la vitamina K. Lo que no tenía acá era lo de la quelación. Yo pensé que había puesto una imagen aquí, porque recuerden que mencioné los factores, hay algunos factores que son dependientes de vitamina K, pero también dependen de que sean quelados o no con el calcio. Entonces, si son quelados con el calcio, pues ya sigue el siguiente paso, que da la reacción donde viene la carboxilación, ¿sí? Entonces, esta carboxilación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10 es dependiente de vitamina K. Esta reacción de carboxilación es dependiente de vitamina K. Entonces, que sean carboxilados o no, es dependiente de vitamina K, pero también la unión, o sea, que se genere esta carboxilación, tiene un primer paso donde depende también de que estos factores estén quelados con el calcio. Entonces, ahí es donde participan los anticoagulantes que inhiben la quelación del calcio. Y como dijimos, esta reacción específicamente de carboxilación de los factores de coagulación es inhibida por los agentes cumarínicos, ¿no? Que estamos viendo acá. Entonces, por eso hablamos de que estos son los factores dependientes de vitamina K, y el efecto del cumarínico va a ir directamente a inhibir a estos factores de coagulación.
Entonces, aquí lo mismo, aquí tenemos las reacciones. Entonces, aquí en la reacción 1 les puse los cumarínicos. Miren. Entonces, en esta reacción es donde vemos que se da la carboxilación. ¿Sí? La carboxilación de los factores dependientes de vitamina K, porque esta carboxilación en este caso es dependiente de vitamina K. Miren, aquí solo es un ejemplo porque solo se da una carboxilación, pero sabemos que son todos estos factores los que requieren esta reacción, 2, 7, 9 y 10. Entonces, aquí en esta reacción de carboxilación es donde tiene el efecto del anticoagulante cumarínico. Ahora, en esta segunda está la clase de warfarina, ¿sí? Que esta inhibe específicamente la epóxido-reductasa, ¿sí? Que es la que pasa la vitamina K de su forma oxidada, epóxido, a su forma reducida, que es hidroquinona. Lo que sucede es que esto se da en dos reacciones. Este paso se da en dos reacciones. Primero, se desapareció, mira, aquí está. Primero, se reduce a quinona, ¿sí? En un primer paso. Esto siempre lo hace la epóxido-reductasa, y se da una segunda reducción y pasa a hidroquinona, ¿sí? Y específicamente en este segundo paso de la reducción a su forma hidroquinona es donde tiene el efecto del anticoagulante warfarina, en el segundo paso, ¿sí? Y así como hidroquinona es como la forma que se requiere para la carboxilación de los factores de coagulación. Y entonces cuando participa en esta reacción la forma hidroquinona, nuevamente pasa de su forma reducida, como dijimos, a su forma oxidada, que es la epóxido, y se tiene que volver a reciclar, ¿sí? Entonces, si no está en su forma como hidroquinona, no puede participar en esta reacción. Entonces, por eso también este es el efecto anticoagulante de la warfarina, porque impide la reciclación de la epóxido presentación oxidada de la vitamina K y que se reponga a su forma reducida, que es la hidroquinona. Si no pasa esta reacción, específicamente la segunda, es un efecto anticoagulante porque no va a estar presente en su forma activa la vitamina K para poder participar en esta reacción de carboxilación, ¿verdad? Entonces aquí serían los dos mecanismos anticoagulantes en el ciclo de la vitamina K, ¿verdad? Por eso estos ambos son antagónicos específicamente de las reacciones de la vitamina K en la formación de los factores de coagulación específicamente llamados dependientes de vitamina K, ¿verdad? Y que al administrar una manera de inactivarlo sería administrar vitamina K como tal, ¿verdad? Ya que no se está llevando a cabo este proceso. Y de ahí, mecanismos reguladores de la propia cascada de coagulación o de la coagulación sanguínea. Bueno, nosotros sabemos y se ha hablado y les han preguntado también en el caso que existe un proceso de amplificación de la cascada de coagulación, ¿verdad? Y el proceso de amplificación de la cascada de coagulación es un mecanismo regulador, porque vamos a ver que la activación de un factor depende de un no precursor, ¿verdad? Entonces, que sea amplificado y que un factor de coagulación dependa de que uno anterior lo active, ¿verdad? Esto es a lo que mencionamos de manera general el efecto de amplificación. Entonces, ese es un mecanismo regulador, porque si uno no activa al siguiente y este no activa al siguiente, es un mecanismo de regular lo que llamamos la cascada de coagulación, que sea un proceso amplificado, ¿verdad? De ahí podemos mencionar también que la antitrombina 3 es un mecanismo regulador. Dice que este maneja el 75% del efecto regulador de la cascada de la coagulación, específicamente sobre los factores 2A, 7A, 9A, 10A, 11A y 12A, o sea, las maneras ya activadas, ¿sí? De ahí está el alfa-2 macroglobulina. Esta se produce en el hígado, se sintetiza en el hígado. ¿Y qué hace esta proteína? Inactiva la trombina. También inactiva el factor 11A, 10A,
perdón, aquí era 9, 10, 11, aquí me comí la mayúscula, y el 12A, las maneras activas de cada uno de estos factores de coagulación. Entonces es un mecanismo en que ellos van a regular. De ahí también el cofactor 2 de la heparina. Este específicamente inhibe trombina, también así potenciando acción de glucosaminoglucanos como son el dermatansulfato y el heparínico, ¿verdad? Entonces estos serían mecanismos también de regulación de la coagulación. Y de ahí está el alfa-1 antitripsina. Este inhibe principalmente actividad serin-proteasas, específicamente serpina, se menciona ahí, y funciona como una antitrombina prácticamente, o sea, es muy parecido su mecanismo a la acción de la antitrombina. Se podría decir que funciona como una antitrombina, pero específicamente inhibiendo actividad serin-proteasas, ¿sí? Y aquí, por último, un resumen en este cuadro de las causas congénitas y adquiridas de sangrado excesivo. Entonces, acá vamos a ver si hay alguna trastorno congénito en la pared de los vasos sanguíneos específicamente. Entonces, acá, si es congénito, hablamos de trastornos en la síntesis del colágeno y veíamos la participación del colágeno al adherirse al factor de von Willebrand y posteriormente las plaquetas, ¿verdad? En la primera parte, si hay trastornos de la síntesis del colágeno, hablamos de un síndrome específico Ehlers-Danlos, y adquiridas, digamos, en la deficiencia de vitamina C que produce el escorbuto. Este es un déficit en la pared de los vasos, y también la administración de exceso de corticoides. Sería que se genere un déficit de actividad de los vasos sanguíneos en su participación en la formación de la coagulación sanguínea, de la hemostasia, sería ahí como tal, ¿verdad? De ahí tenemos las plaquetas, congénitamente, trastornos de adhesión, el déficit del factor de von Willebrand, ¿verdad? Trastornos de agregación, ahí sí hay déficit de factor de receptores, ahí específicamente sería el GP2B y 3A, serían receptores plaquetarios. Trastornos de los gránulos de almacenamiento, serían gránulos alfa, densos o de ambos, ¿verdad? Y trastornos de la secreción y transducción de la señal plaquetaria. Acuérdense que no solo los receptores tienen que hacer la función de recibir, sino transducir la señal, ¿no? Y que se den entonces las respuestas que requerimos de las plaquetas. Entonces aquí pueden haber defectos en interacción agonista de las plaquetas, ¿verdad? Anomalías del ácido araquidónico como tal, y que no se produzca entonces el tromboxano A2. Entonces todos estos podrían ser congénitos y adquiridas de las plaquetas antiagregantes plaquetarios. Ya vimos, el mejor ejemplo era el ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿verdad? Pero también habíamos mencionado que estaba el dipiridamol y el clopidogrel, que yo también les había mencionado antes, ¿verdad? Que estos tal vez no son tan comunes, pero también son antiagregantes plaquetarios. De ahí la formación defectuosa de las plaquetas. Recuérdense que ellas tienen que convertirse de su forma discoidal a pseudópodos, entonces también esto, y la destrucción excesiva de plaquetas, una trombocitopenia, como les dije. Los principales que pueden ser destructores o secuestradores de plaquetas en los órganos podría ser el vaso, el órgano del vaso, como un mecanismo de defensa. Se considera uno de los órganos más importantes secuestradores de plaquetas, y que si ellos se activan y destruyen las plaquetas de manera excesiva como un mecanismo de defensa, es una enfermedad que los virus incluso pueden hacer esto, que activan el vaso, y ellos identifican las plaquetas como antígenos y las destruyen. Entonces, eso puede generar una trombocitopenia. Entonces, por eso algunos virus o enfermedades infecciosas pueden estar asociadas a trombocitopenia. Si esto es tan excesivo, y digamos el secuestro de las plaquetas por el vaso o la destrucción de plaquetas por el vaso es idiopática, se dice cuando no hay causa aparente, se ha hecho todos los estudios y no se encuentra qué causa es y no se puede atacar. Incluso lo que se hace es que se extirpa el vaso quirúrgicamente, le quitan el vaso, ¿verdad? Y eso nosotros podemos vivir sin vaso. Entonces sería si está afectando mucho y no hay plaquetas, está destruyendo todas las plaquetas, realmente se elimina el vaso.
La coagulación como tal, los déficits de factores de coagulación, está la hemofilia, el factor 8, ya vimos que era el tipo A, factor 9 tipo B, factor 11 tipo C, si hay déficit, y puede haber también déficit de fibrinógeno, que es el factor 1, e incluso si ustedes leen, podríamos encontrar, si buscamos déficit de factores, son raros, pero puede existir déficit de cualquier factor, y tienen un nombre propio, pero no son tan comunes, entonces les puse aquí los principales, pero si ustedes investigan, pueden haber de todos, ¿verdad? De todos los factores. Y si es adquirido, entonces ahí que es lo que hemos visto y que va referido directamente al caso, ¿verdad? El déficit de la vitamina K por administrar anticoagulantes parenterales, como la heparina no fraccionada, que sería como el medicamento, ¿verdad?, que se está aplicando, si estamos aplicando la manera sintética, la heparina no fraccionada, que se conoce como HNF, o la heparina de bajo peso molecular, que es la HBPM. Hay distintos tipos de heparina hechos de manera sintética. Y anticoagulantes orales, podemos mencionar entonces los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, inhibidores directos de trombina, como dibigatran, o inhibidores directos del factor 10 activado, como el rivaroxaban. Y también si hay enfermedad hepática. Como dijimos, la enfermedad hepática, si hay una cirrosis, eso impide que se sinteticen los factores de coagulación. Entonces, los que tienen enfermedades hepáticas como cirrosis tienden a sangrar, pero no es por algún anticoagulante o algo, sino porque ellos no pueden sintetizar los factores de coagulación. No está la función de síntesis anabólica, ¿verdad?, del hígado. Y la coagulación intravascular diseminada, pero esta es adquirida comúnmente secundaria a un proceso infeccioso. Hay una sepsis generalizada en el torrente sanguíneo, y esto puede alterar también los factores de coagulación y generar lo que se llama una coagulación intravascular diseminada. Si hablamos de coagulación intravascular diseminada, el paciente está grave, ¿verdad? No solo hay sepsis, o sea, infección en todo el torrente sanguíneo, sino afectado todo su proceso general en todo el torrente sanguíneo de los factores de coagulación. Y de ahí, por último, en la fibrinólisis, deficiencia de antiplasmina y deficiencia del factor inhibidor de las plaquetas, ¿sí? Y eso sí es congénito, y adquirido si hay factores, fármacos fibrinolíticos, ¿verdad? También que van a inhibir directamente el factor tisular de tipo urinasa o la streptomicina, que dijimos que estos también eran importantes para activar el plasminógeno que se convierta a plasmina, ¿verdad? Y entonces yo creo que esto es lo último. Ok, ahí solo un mensaje, y no sé si tienen alguna duda.